Hagamos un buen repaso acerca de lo que te comentaba con anterioridad, las reacciones conectivas. Hoy en este caso vamos a hablar un poco acerca, mientras me tomo unos mates, obviamente, por supuesto, es acerca de cómo nos toca, en cierto sentido, ¿no? Lo que es el sistema nervioso, todo este tipo de reacciones nerviosas que tenemos a la hora del encare. ¿Por qué esto? Porque obviamente basándonos en las experiencias tenemos mucha disponibilidad y variadas cosas que nos dejan mucho en el pensamiento de por qué o por qué no o por qué sí, ¿no? En realidad tendría que ser así contado. De qué manera nos analizamos para estar en sintonía con nosotros acerca de cuáles pasos estamos tomando, que dentro de el contenido al cual nos estamos brindando, de dónde lo sacamos y qué tenemos en cuenta. Esto obviamente repercute y da ese tipo de especialidad a la hora de conectar con una persona. ¿Por qué te digo esto? Ahora déjame, me tomo unos mates y te lo explico. Las reacciones nerviosas que tenemos, reacciones conectivas. Ahora vamos a la parte, a la tarea, a la materia de las reacciones nerviosas. Cuando algo nos avasalla, te cuento esto obviamente porque hay muchos casos, que no me pase, que a mí no me afecte. Ese, y menos, mucho menos a la hora de efectuar un buen cortejo o como saber de una buena disponibilidad eh, apercibida y percibida para estar obviamente blindado ante esos avances que tiene una buena sintonía de conectividad de dos personas mutuas. En lo que se refiere al toque o no toque, lo que te afecta, lo que no te afecta, tiene que ver mucho con cómo estamos bien ubicados dentro de nuestro panorama sexual. ¿Por qué esto? Imagínate, por ejemplo, vengo con un caso de que dos personas se conocen y una dice algo dentro de ese buen hablar de que, ay, me tocó, ¿me entendés? Me afecta. ¿Qué te hizo afectar primero? Tenés que tener en cuenta eso antes de posicionarte para dar un segundo pie o hincapié. Repercute mucho acá en estos temas lo que es la seguridad. Cómo yo agarro esto, cómo yo comparto con vos de manera segura, de manera acorde. Obviamente hay que tener en cuenta también los tipos de parámetros de eh, eh, no sé si iba a decir conocimiento, pero introducción a tema, ¿me entendés? No sé si me doy a entender con esto. Imagínate que, por ejemplo, te digo, bueno, no quiero que esto me altere, no quiero que esto me afecte cuando estoy con vos a la hora de hablar, no quiero que pase eso que me pasó con anterioridad. Em, la verdad que cuando eso que está por ahí en el aire, en realidad es todo parte de nuestras experiencias vividas o cosas que nos afectan desde los entornos, que pueden obviamente afectarnos o no afectarnos. Lo real y lo certero es cómo y de qué manera nosotros aprovechamos esos momentos de seguridad que tenemos para, a partir de ahí, empezar a hacer un enfoque acerca de dónde quiero ubicarme y con quién. Mucho y muy importante, obviamente, tener en cuenta qué tipo de abordes dentro de la sexualidad voy a estar estipulando, eh, para estar bien ubicado con respecto a los otros que también han avanzado, o las otras, ¿no? También, digamos, entrando en la diversidad de género, a la hora de cómo receptivitar, está bien dicho, receptivitar a alguien, ¿me entendés? También ser de esa manera que no me afecte en el avance, o que yo esté bien sintonizado con mis nervios de acero que tienen que estar, o mucho de algo hace mal también. Acorde sería normalizar, naturalizar la situación. Volvemos al ejemplo que te comentaba de dos parejas que se están conociendo. ¿Qué es dentro de los parámetros de la normalidad eso que nos hace naturales, lo normal? El bien hablar, el bien incluirte dentro de eso que esa otra persona quiere o desea. El deseo está obviamente dentro de los pensamientos a abordar, pero que no te saque naturalidad un pensamiento, o que no te saque naturalidad en ese momento, por ejemplo,
cuando estás recién conociendo a alguien o ya estás en el proceso de avanzar a un siguiente paso. ¿Cómo abordar, por ejemplo, cuando alguien te dice, bueno, acá hacemos un parate y déjame que vea, o algo por el estilo? Viste que siempre suele pasar esa situación cuando personas están conociendo por las diferentes propuestas que se tienen, también de un lado y del otro. Eh, Cómo estar con unos nervios como para tomar esa situación y decir, bueno, conforme la naturalidad que tenemos, vamos a ir viendo, pero sabes que vas a tener que estar bien ubicada ahí conmigo, ¿entendés? Algo así por el estilo. Eh, y ahí me toca, ¿me entendés? Decir, bueno, de qué manera a mí yo agarro eso, cómo yo recepto ese mensaje bien ubicado, que por cierto puede darse cuando decís, bueno, ¿sabes qué? Tenés razón, tenés razón. Quien cognitiviza la situación también eso atrae o desatrae de diversas maneras. Generalmente y a través de los procesos sexuales y sexológicos de nosotros los humanos y bueno, muchos de los animales, el macho es quien predomina y cognitiviza la situación abordándolo a materia. Eh, Desestructurando un poco lo que es los ámbitos de la sexología y todo ese tipo de cosas que hay en los abordes de los estudios, lo simple y lo básico, lo llano, es decir, me gusta eso, quiero eso, cómo yo tomo, cómo dejo yo abordarme para tener un buen avance con eso que quiero lograr, ¿no? Es a veces complicado y difícil cuando salís de un proceso que te toca, esa reacción nerviosa y no te deja avanzar o conocer a alguien naturalmente, ¿me entendés? ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, puede pasar por ahí a alguien y vos decís, bueno, quiero conocer a esa persona, conectamos de manera distinta, conectamos en un entorno al cual nos sentimos ambos cómodos, ¿me entendés? No me toca, nos entendemos así de esa manera. No nos toca esas crisis anteriores que pueden o no haber estado. Y cómo eso lo fuimos manipulando, tratando para enfocarse en lo que hay que enfocarse, que es una buena relación natural. Eh, un abordaje al llevar a esa planificación familiar que se aborda también de diferentes maneras. Todo esto para decir, dejarme avanzar o dejar que yo avance sobre vos, pero cómo me doy cuenta de esa reacción nerviosa que siempre se aborda, obviamente a veces por estos motivos es que se pierden muchos momentos gratos y muy cálidos. Cosa que no me parece, obviamente, que estemos frente dentro de la etapa social en la que vivimos, que siga pasando ese tipo de situación, ¿no? Dos personas conociéndose naturalmente en un entorno muy agradable, avanzo sobre vos y vos dejás que yo avance sobre vos de esa manera, porque a mí lo anterior me afectó, pero conversándolo, hablándolo, naturalmente se llega a un buen puerto, se llega a un buen proceso dentro de dos relaciones, dos afinaciones amorosas. Eh, ¿Qué buscamos después y cómo tratamos de buscar eso? Es también muy importante. ¿Qué queremos, a dónde queremos incluirnos o qué estamos buscando? Es muy importante también hablar de estas cosas en tus entornos sociales. La libertad al hablar, por ejemplo, no te tiene que causar ese tipo de afecto al cual muchas personas se ven también avasalladas y no pueden proceder a dar un segundo paso. ¿Por qué? Porque algo me afectó, algo que no sé. ¿Por qué no sé esto? Porque obviamente, primero que nada, no estudio, pero segundo, porque no sé qué tanto hay dentro mío, viste que hay un montón de cosas, esto dentro de la materia de la biología, de la ciencia natural, de qué somos y de qué estamos hechos por dentro. Hay un montón de cosas muy entretenidas, que hay que prestarle obviamente la atención, porque nos toca, si es que nos toca a nosotros. Si es que nos dejamos tocar de esa manera, nos va a dejar tocar a nosotros. Eh, Dentro de los ámbitos y los parámetros de la salubridad sexual, el estar conforme con vos
es lo primero y lo fundamental. Después conocer a alguien, de qué manera se va a ir dando esa situación para que se dé en un proceso, en un entorno totalmente agradable. No nos tiene que afectar esa pareja, no nos tiene que llevar de mala manera, no nos tiene que abordar con esas punzaciones, porque obviamente eso no tiene que pasar en unos entornos naturales de conocimiento y atención de lo que soy. Eh, te saca de la naturalidad, inclusivemente si estás con esos toques nerviosos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no dijiste eso, lo dijiste. En ese momento no tenía que estar. Pasaste por ahí, dijiste eso. Así, de esa manera no va, no va. Y yo me autoperjudico, me estoy autoperjudicando y no te estoy dando ese avance del cual se requiere una relación normal. Eh, sí, normal, porque la verdad que estoy en esa etapa de afectación. También están las etapas de cuánto me afecta, los grados en que me afecta, qué tanto me afectó, cómo yo estoy afectado. Entonces todo es muy importante. Cómo salir de esa afectación, obviamente, cómo primero adentrarme a mí, cuánto me estudio y qué es lo que tengo, digamos, de mí para saber de qué manera estoy siendo afectado. Conforme lo que es los entornos de dos relaciones llevaderas dentro de lo natural de un cortejo, tendría que ser el modo de relacionarse, tiene que verse eh, característico por el compartir la libertad de abordaje a los diferentes temas y que esto no nos afecte cuando estamos hablando. eh, Salirnos de esos parámetros y, por ejemplo, eso que nos afectó antes o en ese momento, cómo supimos aprovecharlo para que nos brinde en ese conocimiento mutuo una buena finalidad, una buena resolución. Eh, Ir orientándonos a lo que a dónde nos vamos a ir posicionando, ubicando para estar conforme con nuestra propia estructura de relación, eso que vamos haciendo, eso que vamos creando y que se va dando como un proceso obviamente natural. También hay cosas obviamente que te pueden pasar o sobrepasar esto, más que nada saliendo de los ámbitos privados, incluyéndolo dentro del ámbito público. Por ejemplo, lo natural es que esos desconocimientos que tenemos nos afectan cuando otra persona obviamente tiene más conocimiento en esa área. Entonces, yo cómo lo abordo o cómo me dejo abordar, ¿me entendés? También la reacción conectiva también hace su juego, o sea, de qué manera yo conecté con vos, porque de qué manera te lo dije, es muy importante. El decir al hablar sé y entenderse. Imagínate que, por ejemplo, dentro de las diversas y variadas relaciones que hay eh, dentro de los entornos de las relaciones o a manera de lo sexual, más ubicado dentro de lo coital, lo que se refiere a la libertad de la relación. Eh, por ejemplo, sí, la verdad que vos me gustaste y me agradaste mucho, pero esa persona también tiene algo que me hace encenderme, fogonearme, ¿me entendés? La temperatura me la eleva, todo ese tipo de cosas. Eh, y yo del otro lado te digo, bueno, la verdad que eso no lo entiendo, pero a mi manera de ver la vida y a la nuestra, porque sé que ahí nos ubicamos, llevar eso a un siguiente paso, que en el final no esté, o por ejemplo, y bueno, yo de qué manera lo receptivicé eso y de qué manera yo también me supe equilibrar para hacer juego y esa combinación a la cual yo, donde pienso, no sé si ubicarlo dentro del pensamiento, pero donde yo soy natural y estoy bien con mi bienestar sexual, donde yo me estoy bien ubicada, bien ubicado. Cómo y de qué manera voy llevando transitando todo esto que voy acarreando dentro de lo que me ha tocado, como para decir, bueno, la verdad que acá me siento totalmente conforme. Me da eso de lo que se llama bienestar. Y del otro lado, bueno, la verdad que eh, eh, eso que no entendía, la verdad que lo entendí yo de esta manera. La verdad que dentro de las libertades y dentro de los
las relaciones naturales, puede darse todo este tipo de situaciones o todo este tipo de cosas. Lo fundamental a tener en cuenta, obviamente, es cómo estoy parado dentro de, digamos, nuestro juego constante. Y qué voy sumando para mí, qué tipo de cosas voy sumando. Por ahí se da la situación de que no tengo tiempo para eso, pero hay otra persona que tiene eso que yo también quisiera que vos lo tengas, ¿me entendés? Todo también se basa en el cuánto yo tiempo le dedico a mi relación, cuánto yo tiempo le dedico a eso que voy llevando y qué tipo de naturalidad es la que estoy buscando, qué es lo que a mí me distingue conforme a eso que obviamente nos hace ser. Ubicando toda esta charla en un parámetro de parejas naturales dentro de una persona y otra persona, con un tercero, con una tercera que también puede estar, ¿entendés lo que te digo? Más allá, por ejemplo, de cualquier situación que se pueda dar, el finalizar de manera adecuada resulta bastante agradable. Porque supimos aprovechar todo este tipo de cuestiones y diversidades de temáticas que hay merodeando también en el aire, o que a la hora de avanzar a un siguiente paso, obviamente cada uno se pone nervioso. Imagínate llegar a buen puerto de un matrimonio, una relación conyugal de manera natural, y también en su proceso obviamente documental. Todo te pone nerviosa, todo te pone nervioso. Como nosotros vamos avanzando, todo te genera nervio, ¿me entendés? Pero cuánto yo estoy afectado dentro de mi sistema nervioso, que no me permite establecer la naturalidad dentro de mi reacción nerviosa. Esto es lo que perjudica, y que también obviamente se trata. Hay especialistas que tratan un abordaje un poco más profundo dentro de las áreas de la sexología, de la salud sexual. Lo que coincide es obviamente eso que es natural dentro de dos personas a la hora de conocerse. Que no de eso te avasallen. Y obviamente conocerse resulta bastante favorable. Para concluir un primer video de todo esto, que es la reacción nerviosa, cuando algo te toca, ¿qué es lo que te está buscando? ¿Cómo buscamos eso si no sabemos cómo reaccionamos también? ¿Me entendés? Has enfocado tanto en este aspecto, que este aspecto lo descuidaste, es obvio que te va a tocar. Es obvio que cualquier cosita que se haga te va a perjudicar, pero ahora cómo abordo esa situación para equilibrar resulta bastante favorable. Saber centrarse también obviamente en uno mismo es muy importante. Las responsabilidades también repercuten mucho, porque hay veces y ocasiones, muchas, bastantes, de las que una persona de cualquier tipo de sexo, de cualquier tipo de género, debido a sus responsabilidades, descuida esta área de su entorno propio. A la hora de ver todo este tipo de situaciones, obviamente los especialistas tienen sus indicaciones, y todos aquellos entendidos y que también hacen sus aportes van descubriendo cada día cosas nuevas, obviamente. Pero lo que es dentro de la biología en su profundidad está y resulta bastante positiva la noticia del enfoque que se están teniendo inclusivamente en este momento. Por eso también hay que saber informarse de uno, qué es lo que hace, qué es lo que tiene dentro de su cabecita y dentro de su cuerpo, obviamente mucho más, para que esto de tipo también de reacciones nerviosas no nos afecte. Nada, vos hiciste eso, y eso la verdad que lo vi en algún momento y me perjudicó. He sido afectado. ¿Cuánto le prestamos de atención a eso? Resulta también, digamos, una pregunta a responderte. ¿Cómo te está tratando eso? ¿Cuánta atención le doy? Porque si saliste de ahí, eso lo tomaste con naturalidad, con una buena coherencia y cohesión, te importaste. Y la verdad que esa es la parte en la que mi entorno empieza a cambiar, porque eso no me afecta en ese momento. Entonces de esa manera alguien va a venir sobre este lado a abordarme, y yo no voy a actuar naturalmente. Esa reacción nerviosa a mí no me va a afectar.
o no hice eso que le afectó y pudo haberle afectado a alguien. ¿Por qué? Porque primero me afecta a mí. Entonces, lo individual, lo propio repercute mucho. La reacción nerviosa de cuánto estoy en sintonía conmigo mismo, lo primero. Después, en lo colectivo, obviamente que eso ya no te tiene que, excepto que esté incluido obviamente, pero no te tiene que avasallar, no te tiene que tocar mucho en profundidad, menos a la hora de incluirlo en tu bienestar sexual, de tu relación amorosa que vayas o quieras hacer, porque no estarías sintonizado. Más allá de cualquier situación que te pueda o no perjudicar, lo primero y lo fundamental es saber a quién o qué cosas escuchamos, a quién escuchamos, qué cosas seguimos, cómo airearnos dentro de esos abordajes de lo que es normal en un bienestar también social y comunitario, ¿no? Porque bueno, también repercute mucho, pero va más allá de lo que es la sexología en sí. Luego también existe esa proporción de descuido y desbienestar o cosas que no, la verdad a la hora de ver un buen sexo no está bien, que es dentro de la cama, cómo abordamos esa parte, ¿me entendés? Cómo tocamos el cuerpo, de qué manera manipulamos o cómo siendo un género femenino, cómo abordo eso que quiero hacerle a esa persona. Cómo sentirse dos cuerpos, de qué manera fluir un buen coito y que también, bueno, ahí mismo dentro, qué cosas a mí me afectan o qué cosas puedo yo estar afectando. Sabemos todos que justamente la parte de cómo se establecen dos personas dentro de la cama también parece muy importante. Me toca cosas de antes y puede llegar a estar tocando cosas del mañana. Si yo quisiera tener algo, obviamente, con esa persona, si no, ese tipo de descuidos también habría que abordarlos. Fundamentalmente dentro de una relación coital lo que se quiere proponer obviamente es un bienestar sexual. Primero, cómo y cuánto tiempo conozco a esa persona, resulta muy agradable, muy cálida la manera de ver, de cómo conectar y cómo ubicarte con esa persona, cuánto trabajé para tenerla y cuánto estuve abordando todos estos temas para estar bien conmigo misma, primero, obviamente, conmigo mismo también. Eh, a la hora de salir, por ejemplo, al despertar, imaginémonos, supongamos, vamos a poner ahí una escenografía de dos personas que se acuestan y al otro día se despiertan. Tienen un buen sexo, obviamente, candente. ¿Qué tocó? ¿Qué manera afecta a mi cuerpo? ¿Cuánto de mi cuerpo sé? ¿Cuánto de mi cuerpo conozco para saber también qué cosa tocas y qué cosa no tocas? Decirlos no resulta muy importante y dentro de estos ámbitos sociales también está muy distinguido y muy presente ese de parte del entorno femenino, el no es no. Nosotros de parte del género masculino, cuánto respetamos eso puede también influir en cuánto avanzamos sobre esa dama o ese tipo de género al cual yo estoy queriendo introducirme. Penetrando todos sus sistemas nerviosos, cuánto le afecta o cuánto no, a la hora de meter o a la hora de sacar el pene, por ejemplo, qué parte nerviosa estoy tocando. También dentro del cuerpo existen un montón de arterias y un montón de cosas nerviosas que, bueno, esto te lo voy a explicar con continuidad. Lo primero, lo fundamental, lo básico. Existen digamos, cómo ponerlo, ¿no? Así, algo así como venas, cómo ponerlo muy básico, algo así como venas o pequeños cablecitos dentro de nuestro cuerpo que a la hora de tocar obviamente genera una alteración nerviosa. Todo lo que hacemos nos generan alteraciones nerviosas. Por ejemplo, te tocas acá y eso, digamos, dentro de nuestro sistema nervioso nos hace un abordaje.
dentro y fuera de nuestro sistema sexual. Por eso a la hora de imaginarse o pensarse o estar en pleno coito y abordar a una persona, cómo, de qué manera, digamos, qué le toca. Por ejemplo, uno de los ejemplos que hay más distinguibles es cuando alguien, no en emoción sino en carne, es decir, me recuerdo una buena mamada, eso se le dice sexo oral profesionalmente, y mordí, ¿viste? Me parece que suena algo como de lo tabú o algo por el estilo, ¿me entendés? Algo desnaturalizado de parte de la naturaleza. Lo fundamental es cuánto en profundidad, bueno, obviamente no hay que hacer eso en profundidad, pero esa parte nerviosa que tenemos dentro de nuestro pene, nosotros como hombres, digamos, penetramos, salimos y obviamente si formamos una familia, obviamente tenemos una distinción de bienestar sexual y de construcción familiar. ¿Cuánto conozco de mi miembro masculino y de mi miembro femenino? ¿Cuánto conozco cuántos sistemas nerviosos hay dentro? Todo esto se ve no muy abordable a la hora de acostarse con algo. Por eso, digamos, repercute mucho en lo que es el placer, en el goce, en la buena satisfacción, en el conocimiento previo y abordable de la posteridad, de lo que voy a tener como una buena, unos buenos parámetros de bienestar sexual y social también dentro de los entornos. Puedo conocer a alguien, puedo no conocer a alguien. Cuánto voy a estar abordando de todo esto, y bueno, todo esto es muy importante por el tipo de alteraciones nerviosas que también solemos tener cuando algo nos desequilibra. ¿Qué tipo de estructura voy a estar colocándote a vos, por ejemplo, cuando tengas esa buena incidencia de un sistema nervioso, una reacción nerviosa que me genera agradable dentro mío? Imagínatelo adentro, también ponértelo a pensar en el afuera. Así, de esa manera me va a gustar conocer a alguien. ¿Por qué? Porque no me va a repercutir en mi reacción nerviosa. Entonces eso se ve muy agradable y la verdad provechoso. Ahora imagínate y ponete a pensar que estás dentro de esas personas que la verdad la experiencia no la tenés, y viene alguien más y dice, bueno, la verdad que esto me produce bienestar. Obviamente lo primero, lo fundamental es el bienestar. Lo segundo es cuánto me importo, cuánto te importa, y ahí, a partir de ahí empezás a hacer etapas constructurales dentro de la planificación familiar. Lo primero, lo fundamental, obviamente que nada nos repercuta, y así de esa manera vas a estar posicionándote de manera agradable dentro de tu entorno, ¿no? Hay muchas cosas que que obviamente nos son de cómo plantearlo y cómo ponerlo. Hay cosas que nos abordan, o cosas que no entendemos, digamos, pero lo primero es entenderse de manera propia, de manera individual, y después obviamente pasar al siguiente video, y ahí te voy a estar explicando el siguiente tema de conversación. Este tema, abordar la reacción nerviosa, es muy importante, y quería en este segundo podcast, establecer eso de cómo también, digamos, algo incidente a informarse, a novedarse. Así que bueno, yo te dejo hasta acá. Ya para el próximo fin de semana voy a estar subiendo otro video de bienestar sexual, así que no te lo pierdas, y bueno, nos vemos en el próximo video. Que estés bien.